en la computadora. Entonces ya de aquí se suba a la nube y vamos a darle acceso a todos los que se van a estar uniendo con nosotros para que les demos la bienvenida, y también vamos a hacer el en vivo o la proyección en vivo de Facebook. Vamos a darle aquí que me conecte en vivo de una vez. Permítanme tantito porque vamos a hacer de una vez la configuración para que se inicie la sesión. Está aquí mencionándome el Facebook Live que está haciendo la configuración. Y pues ya, listo. Ahora sí vamos a darle clic para iniciar. Perfecto. Espérame tantito por alguna cosa aquí. Ok, ya está. Ok. Bien, fíjate que aquí hay un pequeño conflicto con mi transmisión en vivo. Ya, ahorita la acabo de quitar. Espero que se esté viendo. Me imagino que sí, porque aquí el problema que tengo, la reunión se está transmitiendo en directo, claro, entendido, si no, qué chiste. Déjame ver nada más, todo está genial, está todo genial. Bueno, pues me da mucho gusto darle la bienvenida a todos los que nos están acompañando hoy en esta sesión, en este webinar, donde vamos a abordar un tema que me parece bastante interesante, que tiene que ver con una condición de actualidad, y en donde esta condición de actualidad pues está relacionada, entre otras cosas, con la experiencia de vida y de, pues en este caso, de unos niños que tuvieron un incidente dentro de Colombia, ¿no? Me da mucho gusto dar la bienvenida a todos los que están acá. Bienvenida para empezar a nuestra coanfitriona Marta Rebolledo, mi invitada especial para esta sesión, donde vamos a discutir pues precisamente esta idea de cómo es que nosotros vamos a ir abordando el tema de del suceso que estremeció la historia de Colombia hace un par de meses. Y vamos a discutir también acerca de qué fue lo que pasó, pero en términos más bien cognitivos, donde Marta nos va a acompañar. Y bueno, como es un webinar también, pues veo que nos acompañan Arturo, Giovanni y Laila. Entonces a los tres les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Arturo en particular es quien lleva la parte comercial de Skepsi Gimnasio del Pensamiento. Y bueno, hablando de Skepsi Gimnasio del Pensamiento, pues yo, José Martín Ochoa Cáceres, su anfitrión. Soy el CEO de Skepsi Gimnasio del Pensamiento, una organización que se dedica a desarrollar habilidades del pensamiento en niños de 10 a 12 años. Siendo así, pues bueno, yo creo que ya estuvo dada la introducción. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por invitarme, un gusto estar aquí con Skepsi y sobre todo por el tema que se va a abordar hoy, que me parece maravilloso en cuanto a todo lo que se puede discutir de él, hablando de esto de las habilidades del pensamiento, la supervivencia, y este suceso que pasó en Colombia de los niños que se perdieron en plena selva, que pudieron sobrevivir y que mucha gente se pregunta cómo le hicieron, por qué pudieron, qué pasó ahí, qué fue lo que permitió que estos pequeños hicieran lo que muchos adultos no logran hacer, sobrevivir varios días en medio de la selva totalmente perdidos, sin un adulto a cargo, sin lo necesario, ni casas de campaña, ni nada, ¿no? O sea, ellos siendo pequeños a la merced de los elementos y pudiendo tomar decisiones acertadas para mantenerse vivos. Eso se me hace un tema fantástico en lo que respecta a esto, ¿no? Es un tema muy estimulante porque además aquí está el reflejo de cómo es que el ser humano, llamémoslo de una manera, está equipado por sí mismo para que tenga ciertas herramientas para poder sobrevivir ante entornos que no sean necesariamente entornos que sean necesariamente fáciles para sobrevivir, pero que además requieren llamémoslo así, una manera en la que se puede instrumentalizar este conocimiento para que precisamente se pueda sobrevivir. Y bueno, pues bajo este entendido,
es que vamos a dar primero pie al contexto. Eso yo creo que es importante para que tengamos claro de qué estamos hablando, ¿no? El 1 de mayo de este año, en Colombia, llamémoslo así, una familia que consistía era la mamá, 4 niños, más aparte el tío, viajaron desde una población indígena hacia la capital para acompañar, para alcanzar, en este caso, a quien era el líder de la comunidad, para que pudieran vivir allá porque habían recibido amenazas por parte de la guerrilla. De manera bastante infortunada, ese trayecto, que es muy largo, tuvo un percance, el motor falló y entonces el avión cayó, y después de la caída hubo pues un periodo en donde se inició la búsqueda. Se había asumido, se había pensado originalmente que todos los pasajeros, incluyendo la tripulación, habían muerto en el evento. Sin embargo, eso no fue así. Una vez que llegaron el ejército, se dieron cuenta con que sí habían muerto los adultos, pero los niños en particular estaban todavía vivos. Se dieron cuenta de esto porque había ciertas señales, como por ejemplo dejaron olvidado un biberón, había todavía marcas de pañales, dejaron una manzana mordida, etcétera. Y entonces a partir de ahí se inició la búsqueda de estos niños, una búsqueda que tuvo a Colombia en vilo durante 40 días, que ya saben, incluso está aderezada de temas políticos y de temas económicos, etcétera, que no es lo que vamos a hablar en esta sesión, sino más bien vamos a hablar de qué es lo que pasó o cómo fue que estos niños llegaron a sobrevivir en esa odisea, ¿no? Entonces, bueno, a palabras más, palabras menos, este es el contexto. Son 4 niños los que después de que sucede el incidente sobreviven. La mayor, una niña de 13 años, luego 2 niñas más, otra de 9 y otra de 4, y un bebé de 11 meses, que son los que a lo largo de 40 días estuvieron en la selva solos hasta que finalmente los rescataron. Lo realmente interesante de todo este caso es que en apariencia, siendo niños y con 40 días en medio de la selva, pudieran sobrevivir, en términos solamente de probabilidad, se antoja como una probabilidad muy, muy baja. Y sin embargo, sucedió. Los niños al final del día pudieron incluso estar, cuando fueron rescatados, sí presentaban signos de desnutrición y cansancio, pero en términos generales gozaron de una salud adecuada. Y pues bueno, esta es la pauta con la que vamos a iniciar. Fíjate, Marta, que una de las cuestiones acá que se dice, para tratar de hacer un poco de limpieza en esta plática del tema del pensamiento mágico, es que pues el papá mencionaba que la razón del por qué sobrevivieron durante todos estos 40 días, se dio precisamente porque dice que son gracias a sus raíces y su conexión con la naturaleza. Esta es que los niños sobrevivieron gracias a sus raíces y su conexión con la naturaleza. Yo tengo la idea de que más que hablar porque igual y esa es la manera en la que los papás de estas comunidades originarias quieren tratar de explicarnos su raciocinio en por qué es que sobre los niños. Yo creo que más bien tiene que ver con la enseñanza previa. Aquí una anotación que puse es que pensar en una secuencia de hábitos en realidad les dio la oportunidad de visualizar lo que tenían que hacer y recordar sus acciones. ¿Tú cómo ves? Fíjate que es bien interesante tocar esto del pensamiento mágico, porque en los pueblos originarios, desde mi punto de vista, el pensamiento mágico siempre ha sido como la pauta para explicar lo que nosotros ya desde acá vemos desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? O sea, y no están peleados, no están peleados, o sea, es cierto, tienen una conexión con la naturaleza. Esa conexión viene de las enseñanzas que su familia les transmitió, que su pueblo les transmitió. ¿Y qué son esas enseñanzas? Pues no son otra cosa que qué alimentos pueden consumir, o sea, qué frutas se van a encontrar en medio de la selva que pueden comer y cuál va a ser venenosa, ¿no? Qué alimentos son qué animales son peligrosos y qué animales no, qué agua pueden tomar y qué agua no pueden tomar, ¿no? Entonces,
Son conocimientos empíricos, por supuesto, obtenidos a través de muchos años de experiencia y de vivir en medio de una selva que no es como nosotros que vivimos en medio de una ciudad. A lo mejor nosotros sabemos sobrevivir en una ciudad, nos ponen en medio de la selva y nos morimos en 5 minutos. Pero esa conexión de la que hablan, que ellos proponen a través del pensamiento mágico, porque es la única explicación que conocen, nosotros podemos visualizarla, como tú dices, a través de los hábitos que les permitieron saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Porque imagínate una niña de 13 años a cargo de otros niños, el más pequeño de 11 meses. Por supuesto que ella debió saber qué hacer con el pequeño de 11 meses. Cómo calmarlo, cómo arroparlo, cómo mantenerlo protegido del frío, cómo alimentarlo. Y eso no vino de la nada, ¿no? Vino de una serie de prácticas que tenían en su familia, en su comunidad, y que le permitieron saber qué hacer y cómo hacerlo, y a los otros niños seguirla y hacerle caso, porque ellos sabían, ahora sí se va a oír raro, ellos sabían que ella sabía, ¿no? Esa es la parte. Una disculpa por mi perrito que siempre tiene ganas de ladrar cuando yo comienzo a hablar. No, Entonces, bueno, es que los en vivos tienen la particularidad de que tiene que pasar algo, si no, no es un en vivo. si no, no es Entonces, válido. Dice, tienen que vamos a ladrar. hacer que se pase lista en este caso. Entonces, yo creo que tiene esa parte, y lo que dices de la secuencia de hábitos es bien importante. O sea, esos niños tenían hábitos de levantarse, o sea, de estar, de hacer una serie de cosas que dentro de su ritualidad, y hablando de ritualidad no en el sentido religioso, sino de ritualidad en el sentido de hábitos y rutinas para la supervivencia, que creo que fue lo que les permitió, a fin de cuentas, salir adelante, ¿no? No sé tú cómo lo veas ahí, ¿no? Y cómo se Sí, mezcla, ¿no? Es sí, padrísimo. mira, es muy interesante porque podemos abordar una primera pregunta es cómo es que las sociedades se forman, ¿no? Y entonces, una de las cuestiones que acompaña a una sociedad de inicio tiene que ver con la tradición y la conceptualización divina. Esto en antropología es muy importante porque precisamente a través de esta conceptualización de la divinidad vienen o se despega en la parte de la sociedad aquellos principios del bien y del mal y aquello que va a ser socialmente aceptado y socialmente rechazado. A partir de todo este discurso, cualquier sociedad va a ir formalizando más adelante cuáles van a ser, por ejemplo, sus reglas y lógicamente también sus hábitos y sus costumbres. Entonces, de entrada, como tú bien mencionas, este punto de el hábito de los niños estaba muy más bien asociado hacia qué es aquello que ellos sí sabían hacer y que además era una cuestión que ellos, por supuesto, habían aprendido dentro de su mismo entorno, de ese entorno comunitario. Una de las razones que aducimos cuando estamos hablando de la educación con nuestros hijos, y por qué es tan importante que, por ejemplo, los niños convivan con otros niños, que los niños jueguen con otros niños, que los niños aprendan a perder, por ejemplo, cuando están jugando, etcétera, es porque este conjunto, este cúmulo de reglas, a la larga, también los van a llevar a que puedan, pues, tener ya una educación o una toma de decisiones que lógicamente los va a ayudar a asociarse con su comunidad. Esto es muy interesante porque incluso dentro de esa, fíjate las anotaciones que yo aquí tuve en aquel primer punto, es que los mismos soldados, a través de esta búsqueda de los niños, encontraron que, para empezar, que habían consumido la harina de yuca. ¿Cómo es que ellos sabían consumir la harina de yuca? Que la harina de yuca per se, sabemos que ya venía de su aldea, pero que además ellos pudieron identificar durante todos estos 40 días qué es lo que sabían comer, qué es lo que no sabían comer, perdón, qué es lo que no podían comer. Sabían encontrar las fuentes de agua potable, así como también sabían poder identificar su ubicación de acuerdo con los rayos del sol. A palabras de los soldados, la selva es tan espesa que llega un momento con la caída del sol que se oscurece tanto que no puedes llegar a ver más allá de 20 metros de distancia.
Y ya sabes, imagínate caminar con ese nivel de oscuridad, el peligro que repierte para cualquier niño. Entonces, el hecho de que sobre todo la niña mayor, pudiera dirigir a todos en sus esfuerzos para evitar accidentes, para evitar lesiones, para evitar que hubiera algo que pudiera retrasar, por ejemplo, ese intento de sobrevivencia, pues habla muy, muy bien de este primer punto en donde ellos, pues destaca, pues, desde mi punto de vista, destaca el aprendizaje de estos hábitos, ¿no? Eh, Fíjate que acá también, Marta, yo anoté como un punto interesante la enseñanza que les salvó la vida. A partir de lo que mencioné, acabé de mencionar, por ejemplo, la caída de los rayos del sol y la ubicación, pues te apuesto porque yo, Martín Ochoa, estoy seguro de que si me pusieran en esa misma situación no tendría ni la más remota idea de qué hacer. Te apuesto que cualquiera de los que estamos acá en ciudad no sabríamos identificar cómo es que la longitud de la caída de los rayos del sol nos puede ayudar a identificar dónde estamos y ni siquiera saber la hora, ¿no? Saber en qué punto, en qué momento debíamos de parar para poder buscar en este caso, un punto donde podamos guarecernos, por ejemplo, de los animales que estén alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que una cuestión que es necesario aquí cuestionarnos, que es necesario preguntarnos es, si asumimos que la enseñanza les salvó la vida, ¿hasta qué punto podemos pensar que en verdad la vida puede ser salvada solo con la enseñanza? ¿Tú qué opinas al respecto? Fíjate que era algo que el otro día, bueno, que te comentaba hace poco. Siento que la enseñanza puede salvar la vida en la medida en que esa enseñanza puede ponerse en práctica. O sea, porque una enseñanza meramente teórica es difícil llevar, es como manejar un coche. O sea, no puedes aprender a manejar un coche leyendo cómo se maneja un coche. No puedes aprender a manejar un coche escuchando, pues sí, mira, metes primera, arrancas, pues clutch. O sea, tu cerebro se va a hacer un nudo cuando te sientes en un coche. Mentira que lo vas a manejar. ¿Qué necesitas ahí? La parte práctica. Entonces, para que una enseñanza realmente te sirva para salvarte la vida, tiene que ser una enseñanza que puedes aplicar en tu entorno. Y ahí viene eso que estás diciendo. O sea, estos chicos, sobre todo la mayor, que fue la que realmente llevó la batuta en todo este proceso y la que logró mantener a salvo a sus pequeños hermanos, sabía ubicarse con los rayos del sol, y estoy segura que sabía que durante la noche no debía avanzar, que durante la noche debía buscar un lugar seguro para guarecerse, ¿no? Son cosas que podemos suponer que se mantuvieron a salvo. Si hubieran caminado en medio de la noche cuando no ves más allá de 20 metros, los mismos soldados estaban en riesgo caminando en medio de la noche, pues cuanto más unos niños. Entonces, esa parte es justamente la parte práctica de la enseñanza, la parte en donde ejerces aquello que sirve en tu entorno. Y ahí a mí me surge una pregunta bien interesante, que creo que tiene que ver mucho con las habilidades del pensamiento. Fíjate, realmente ellos tenían los conocimientos adecuados para su entorno. Nosotros como personas que vivimos en ciudad, que crecimos en ciudad, realmente a mí me pones en un punto y me dices, señala el y yo lloro. O sea, no, por favor, no tengo Sacas tu idea. aplicación, ¿no? Sacas tu Sí, aplicación y ya te... saco mi celular y si no tiene señal ya me morí. O sea, ¿para dónde? O sea, necesito una brújula, necesito el celular, el GPS, algo que me diga dónde estoy. Y aún así el GPS me dice, estás 2 pasos atrás del noroeste de no sé qué. Yo no sé dónde estoy. Entonces, pero tengo otros aprendizajes que dentro de mi contexto me van a permitir salvar la vida. Entonces, ¿qué aprendizajes son los importantes? Tú mencionas si la enseñanza puede salvar la vida, pero yo me voy más allá. ¿Qué enseñanza te puede salvar la vida? Creo que no es la enseñanza de contenidos, sino la enseñanza de habilidades, que es Así es. justamente lo que tenemos que recalcar en este punto. Si hubieran sido niños de ciudad, no importa cuántos conocimientos tuvieran de GPS, si no tenían, ahí no había señal, ahí no había un montón de cosas,
no iban a poder salvar la vida. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que fue importante realmente? Las decisiones que tomaron, la manera en que se organizaron, o sea, una serie de habilidades que no son propiamente contenidos, pero que sí se pueden enseñar, ¿no? Así es. Yo creo que hay Estimular, ganas. porque mira, yo tengo la sensación de que, bueno, más bien tengo la certeza de que el conocimiento por sí mismo es vacuo. El conocimiento, si no tiene valor, si no genera valor, no deja de ser más que una etiqueta. Eh, Conozco gente que, por ejemplo, te maneja todas las capitales del mundo, ¿no? Y entonces tú puedes reconocer que esta gente tiene muy buenas habilidades de memoria o que, pues bueno, es muy habilidoso en geografía, pero ¿hasta qué punto este tipo de habilidad por sí mismo, este tipo de conocimiento, perdón, por sí mismo, a él le puede generar valor? Ese es el punto. Si por otra parte pensamos que estas habilidades que esta persona que yo digo que maneja que conoce todas las capitales del mundo, maneja estas habilidades de memoria, por ejemplo, para transformarla en memoria de trabajo, pues seguramente ahí sí ya vamos a ver un impacto positivo en él. Aquí la cuestión es el conocimiento por sí mismo, transmitido o referido exclusivamente a un cúmulo de principios, a un cúmulo de axiomas, a un cúmulo de teorías, no deja de ser solamente una cuestión accesoria. Cuando el cerebro no está estimulado, no sabe transformar estos principios a cuestiones llamémoslo así, a darle sentido que le genere valor. En lo personal, como ya te lo he comentado, y bueno, a todos los que están aquí, igual y no habíamos tenido oportunidad de platicarlo, yo fui maestro de preparatoria y también he sido maestro de universidad, ¿no? Y una cosa que a mí me llamaba mucho la atención es que, por ejemplo, en la preparatoria acababan conmigo la materia de matemáticas, ¿no? Llamémoslo así en primer periodo, y les tocaba a mis mismos alumnos que tomáramos matemáticas en el segundo periodo, donde se retomaba lo que ya se había dejado y se les había olvidado. Este, ¿Por qué se les olvida? Bueno, la realidad es que se les olvida porque el conocimiento, o al menos la manera tradicional en la que se transmite el conocimiento y en el sistema escolarizado, etcétera, donde es un examen, una calificación, etcétera, todo eso nos lleva a que este tipo de conocimientos tal cual solamente se valoran porque va a haber un examen, cuando en realidad el estímulo cognitivo no está asociado a estos conocimientos, ¿no? Y por lo mismo, por ejemplo, pues es muy sencillo que el cerebro abandone, olvide este tipo de ideas, porque pues no le generan valor. Y al no generar valor, es más fácil recordar una canción de Bad Bunny que recordar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿no? Por decir Por supuesto que un dices, ejemplo, ¿no? como para qué me sirve y para qué lo utilizo, ¿no? Así es. Que es algo que a estos niños les ayudó, o sea, su sistema de enseñanza comunitario, familiar, porque no estamos hablando de aprendizajes de una escuela, su Ujú, sistema de enseñanzas comunitario y familiar les dieron herramientas y conocimientos que podían generarles valor, herramientas y conocimientos que servían para sobrevivir. Por lo ujú. tanto, obviamente no los iban a olvidar. O sea, no era para contestar una hoja con A, B, C, D y de Tin Marín de Dopingüe, ya la hice, ya pasé, ¿no? O sea, no era eso. Eran habilidades que de verdad requerían para sobrevivir en su misma comunidad, porque Ujú. no tenían un entorno sencillo de vida, ¿no? Y obviamente al encontrarse en una situación como esa, tan caótica, porque para mí es algo muy, muy caótico tratar de imaginar tener un accidente, ver a todos tus adultos, entre ellos a tu adulto más significativo, que es tu mamá, totalmente ya sin vida, y saberte responsable de tus hermanos menores y de ti misma, creo que debe ser una situación muy abrumadora y qué manera tan eh, adecuada de enfrentarla. No se puso a pensar en eso. Ella pensó en lo primero que el instinto humano piensa, sobrevivir.
Ujú. ¿Qué necesito para sobrevivir? Comer, tomar agua, estar a salvo de los animales de la selva, y fue tomando decisiones con base en eso. Y eso fue porque se le preparó para ello. O sea, es que, y se le preparó conscientemente. Tú habías hecho una serie de anotaciones que me comentaste y hablabas algo de los sistemas complejos, ¿no? Sí, sí, porque fíjate que incluso esto que tú mencionas da pauta a un tema que es fundamental, no en este caso específico de los niños, sino para todos los seres humanos. Y me encanta la idea como estás planteando, porque yo invito a todos los que están ahorita que se pongan un momento en el contexto de estos niños. Estos niños en esas primeras horas donde vieron que estaban solos, donde la gente más importante en su vida estaba muerta, donde además tenían que buscar hacer o tomar decisiones, ¿qué vamos a hacer? De hecho, está en las anotaciones es que los primeros días estuvieron junto a la avioneta porque estaban esperando a que los rescataran, y al no encontrar, más bien al darse cuenta que nunca los iban a rescatar en la avioneta, entonces empezaron a moverse. Este, Fíjense cómo es que esto incluye no solamente el instinto de sobrevivencia, hay aquí involucrados sentimientos y emociones, están involucrados conocimientos, habilidades, que todas en su conjunto hicieron que se activaran. Decían los soldados que una de las razones del por qué los niños sobrevivieron es porque estuvieron en constante movimiento. Y ahora, hablando lo que estaba diciendo Marta, del sistema complejo, esta frase me recordó mucho el sistema complejo porque los sistemas complejos, uno de sus principios tiene que ver con el hecho de que cada uno de sus distintos integrantes están en constante movimiento, porque el momento en que el sistema está equilibrado, esto es el momento en que el sistema está quieto, en ese momento el sistema ha muerto. Entonces, el hablar del sistema complejo implica que no debe de estar estático. Y en este caso, estos niños, la necesidad de sobrevivencia les llevaba a no estar estáticos, a no estar esperando a que solo los rescataran. Claro, en sus primeras etapas, en sus primeros, llamémoslo así, primeras horas o primeros días, estuvieron junto a la avioneta porque asumían que iban a llegar a rescatarlos, pero llegó un momento donde eso ya no pasó. Y como ya no pasó, tenían que tomar decisiones. Y en donde a juzgar por lo que mencionan los soldados, los buscadores, si se hubieran quedado ahí, pues no hubieran sobrevivido en este plano, ¿no? Perdón, en este proceso de búsqueda. Entonces lo que los lleva a que el conocimiento debe tener un sentido complejo. No sé si quieres tú platicar acerca de esto, Marta, y ahorita yo también continúo un poquito con la idea de por qué es importantísimo abordar la idea de que el conocimiento no tiene que transmitirse solamente por lotes, llamémoslo así, o solamente por pequeñas ideas, sino que tiene que ser un conjunto que esté incluido dentro de una formalización compleja del pensamiento. Sí, es que mira, Martín, para mí el conocimiento siempre ha sido como un tejido, ¿no? Como estos tejidos de hilos, del telar que hacen las comunidades originarias aquí en México y en muchos otros lugares de Latinoamérica. Los telares de cintura van haciendo un tejido con diferentes hilos. Los hilos son de distintos colores y llevan una trama que permite construir figuras maravillosas a través del telar de cintura. Entonces el conocimiento es así. El conocimiento es como esta serie de hilos que se tienen que ir entretejiendo para que realmente creen una trama. Si no existe esa trama, entonces si no tenemos claro esa visión de lo que se va a crear, entonces solo tenemos un montón de hilos. Un montón de hilos que no sirven para nada, que no crean nada, que están en nuestra mente, que es uno de los problemas que yo veo en la enseñanza tradicional en la escuela, que al seccionar el conocimiento, poner aquí español, aquí matemáticas, aquí historia, y no darle ese entrelazado, que es natural, o sea, el entrelazado es lo natural, ¿no? Los sistemas complejos son lo natural, lo parcelario es lo que el ser humano inventó. Al hacerlo de esa manera, impiden que los niños y las niñas
sean capaces de relacionar todos los datos que tienen en su cabeza y convertirlos en información relevante para su vida diaria. Y justamente por eso para mí el sistema complejo es un excelente ejemplo. El telar de cintura es un sistema complejo, que Pero solamente funciona cuando lo relacionas, lo entrelazas, y que además lo vas a hacer a través del movimiento, no es estático. Necesitas mover los hilos, llevarlos de un lado a otro, para que precisamente vayan creando una trama. Y es lo que hicieron estos chicos, y no fueron los únicos. Si revisamos historias de supervivencia, en muchos casos, te vas a dar cuenta que una de las constantes de las personas que se salvaron es que no se quedaron en un lugar, sino que sí, decidieron intentar la travesía para tratar de salvarse. Y entonces, al no quedarse en un lugar, tuvieron mayor probabilidad de ser rescatados, que a fin de cuentas es lo que sucede en todas estas historias de supervivencia, ¿no? Eso es algo que a mí se me hace muy, muy interesante visualizarlo, porque el conocimiento es así. Si tú dejas al conocimiento estático, termina por morir. El cerebro se ujú, atrofia, de veras. O sea, ujú, necesitas sí, moverlo también, ¿no? sí. Entonces, esa parte se me hace como muy, muy interesante. Pero yo creo, estoy completamente de acuerdo en mucho en una buena cantidad de lo que mencionas. Me salta un poco la idea de ¿cómo le dijiste? Parcelario, lo dijiste, ¿no? Ujú, La clasificación. Eh, Te voy a decir por qué, porque pues para decir que el telar, por ejemplo, tiene estos hilos, el hilo amarillo, el hilo rojo, el hilo, etcétera, pues deben de tener clasificación, ¿no? El amarillo, el rojo, etcétera. Eh, Mi pregunta acá es si no crees que también la idea del segmentar es necesario. Esto es, pues al final del día, el ser humano, si algo también se caracteriza es que tiene es que le gusta clasificar cosas y las clasifica para simplificar. Y la idea de esta simplificación, pues es para poder operar, en este caso, por ejemplo, la transmisión del conocimiento. Entonces, claro, es muy importante hablar del pensamiento complejo y la integración de todos estos distintos saberes, pero también la segmentación, creo que en lo personal, sí es también necesaria porque de lo contrario se convierte pues en un caos. Y el caos, lógicamente, al final no nos va a llevar a una toma de decisiones. Pero no sé, bueno, es una cuestión bastante personal y que ahorita que lo mencionaste dije, pues bueno, como nunca lo he platicado con Marta ahorita que lo tocó, pues vamos a ver qué opinan. lo Este, platicamos, ¿no? Sí, sí, no, es que fíjate que cuando hablo del conocimiento parcelario, no me refiero a que sea malo clasificar. O sea, porque como dices, de hecho, el cerebro busca orden. Si tú te das cuenta, en cualquier sistema caótico, lo primero que el cerebro hace es buscar orden, ¿no? Es lo primero que hace. Si tú pones un montón de letras desordenadas, lo primero que el cerebro va a tratar de hacer es agruparlas para darle un sentido y saber qué significa eso que estás poniendo ahí. Entonces, eso es parte del ser humano y de cómo se acerca a la comprensión del mundo. ujú, Pero el error dentro de la educación tradicional es que cuando ya está clasificado el conocimiento, pero en lugar de buscar actividades o habilidades o situaciones que permitan ese entrelazamiento, lo dejan así, solito, por aquí, por acá. Muchas veces dan datos aislados y no los relacionan. ujú, Ese es el error. O sea, no hay un problema en clasificarlo. Gracias a que se clasifican ¿cómo se llama esto? Los campos del conocimiento, es que podemos avanzar en ellos, ¿no? De otra sí, manera no avanzaríamos nada. Pero avanzamos también porque quienes se dedican a la investigación, y eso tú lo sabes como investigador que eres, comienzas a avanzar en tu campo de conocimiento, pero comienzas a tirar de hilos por acá, hilos por acá, hilos por allá, que ya no nada más vienen, por ejemplo, tu área de expertise, que es la educación, no nada más vienen de lo pedagógico, de pronto sacas algo de psicología, de pronto algo de antropología, de pronto algo de matemáticas, pero sabes cómo entretejerlos para que ujú, se conviertan en una trama coherente, que creo que es la parte en donde falla la educación tradicional. No le enseña a los chicos, a las chicas, a entretejer eso, a enlazar, a correlacionar la información, ¿no? Sino que la deja como datos aislados
Y entonces por eso cuando llegan a la universidad y se enfrentan a la materia de métodos de investigación, que es una de mis favoritas, se quedan así como de, ¿y ahora qué hago? No sé, justamente porque no tienen eso, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y de alguna manera las situaciones de supervivencia tienen esa característica, no dejan los conocimientos aislados, los toman, Así es. los entrelazan y los usan para sobrevivir. Y creo que eso es lo más padre, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, acá en las notas de lo que mencionábamos de lo del pensamiento complejo y asociando ya lo que tú mencionas, fíjate que yo documenté esta parte que dice el conocimiento no es solo recibir información y no debe de verse como unos entes fragmentados. Entonces, hablando de lo que tú dices de cuando estamos hablando de casos de sobrevivencia y retomando el tema de los niños perdidos, eh, cuando ellos se vieron ya en esa situación donde tenían que tomar decisiones, si se hubiera limitado el conocimiento de estos niños a solamente información, por ejemplo, que está cayendo los rayos del sol de esta manera, pronto va a oscurecer y se limitan a esa parte, pues lógicamente hubiera sido el resultado muy distinto a lo que en realidad sucedió, ¿no? Sí. Claramente nosotros estamos aquí haciendo una mención de que cuando se aborda las habilidades las habilidades del pensamiento, las habilidades del pensamiento incluyen ya una manera, una metodología para instrumentalizar el conocimiento. Es realmente hermoso, es fascinante, yo siempre lo he dicho, el saber que todos nacemos con estas habilidades del pensamiento. De una u otra manera, de manera, perdón, desde nuestra primera infancia, empezamos a asociar, pues ya sabes, resultados, respuestas, estímulos y estos distintos elementos de asociación más adelante nos van a convertir en la formación, en la formalización de, por ejemplo, nuestro carácter o la formalización de nuestros distintos hábitos, por ejemplo, para convivir con nuestros compañeros o con nuestros padres o nuestros hermanos. Insisto, es solamente una pequeña parte de los ejemplos que pueden estar asociados, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me gusta de abordar este tema y la manera en la que los niños tratan de sobrevivir es tratar de llegar entonces a una pequeña conclusión que no mencionan en los textos, ¿no? En los textos que hemos leído, porque lógicamente los soldados que van a hablarte de sistemas complejos, ¿no? Pero que al final del día, a mí me da la sensación de que, fíjate qué interesante, estos modelos de pensamiento llevaron a que los niños instrumentalizaran sus conocimientos, les dieran sentido y llegaran a la parte de lo que más adelante los educadores llaman aprendizaje significativo. Le dieron sentido al conocimiento. Lo que Ausubel describe como aprendizaje significativo se ve plasmado en todas las distintas decisiones que como comunidad tomaron para poder llegar a tener los resultados que estaban esperando. ¿Tú cómo ves esta reflexión en donde, fíjate qué interesante cómo se lleva entonces una parte que aparentemente es empírica en los niños, cuando en realidad resulta ser un fenómeno complejo? ¿Tú cómo ves? Es que es muy interesante, Martín. Fíjate que una de las cosas que me llama la atención es lo que acabas de mencionar de la parte empírica. Aparentemente es algo empírico, tú lo dijiste, porque realmente no es como, ¿cómo te diré? Como algo que sucedió de la nada. Yo creo que de ahí viene el pensamiento mágico de los pueblos originarios. O sea, eh, ellos no pueden explicar esto que estamos platicando porque no lo han estudiado de esa manera, lo han estudiado de otra muy distinta. No Así quiere decir es, que no tengan el saber, sino que lo mencionan así es. lo mencionan y Ujú. lo comprenden de una manera distinta. De, Entonces, de hecho, justamente, aquí, sí, perdón que lo pongamos en paréntesis, pero es una frase que es muy importante que todos tengamos claro, ¿no? Nadie habla de lo que no conoce. Los pueblos originarios lo llaman como cosmogonía, etcétera, porque así ellos lo describieron, pero eso no está, fíjense qué interesante, no está en contra de lo que estamos nosotros hablando, ¿eh? Es su exacto. lenguaje, es su manera de decir, traducir que la selva
estaba junto con ellos ayudándolos a sobrevivir. Es lo que nosotros, o que Martín Ochoa y Marta Rebolledo estamos interpretando como pensamiento complejo. Perdón, pero bueno, no sé si esta No, y anotación al caso es importante. está genial justamente por lo que acabas de decir ahorita. La naturaleza los estaba ayudando a sobrevivir. Eso es instrumentalización del conocimiento. Ujú. ¿Cómo te puede ayudar la naturaleza a sobrevivir? Pues porque sabes cómo hacer que te ayude. O sea, si Así no es. sabes cómo hacer que te ayude, eso no va a suceder. Por mucho que le reces a la naturaleza, le hables bonito y le digas, por favor, naturaleza, dame agua que tengo sed, no va a suceder, ¿no? En cambio, estos chicos sabían cómo hacerlo, sabían cómo hacer que la naturaleza les ayudara a sobrevivir. ¿Por qué? Porque los conocimientos transmitidos a través de sus familias, a través de sus comunidades, les dieron justamente la base y los saberes necesarios para poderlo hacer. Y instrumentarlo no es otra cosa que ponerlo en práctica. O sea, es que es algo que deben entender las personas que nos escuchan. O sea, cuando Ujú. estamos hablando con Martín de instrumentalización de los saberes, de instrumentalización del conocimiento, no es algo así sacado de la manga, sino es simple y sencillamente poner en práctica lo que nos han enseñado constantemente, que además para ellos debió haber sido algo ya conocido. Era lo que te mencionaba también sobre los simulacros. O sea, no Ah, puedes, sí. tú no puedes reaccionar a algo que jamás te ha sucedido. Cuando algo te toma totalmente por sorpresa, la primera reacción del ser humano es ataque o huida. O sea, tú sabes que el cerebro es, bueno, hay tres, ¿no? Hay Atacas, tres, sí. huyes o te O te congelas. quedas pasmado. Y Ajá, así de, así es. la pasmación. Entonces, ellos tenían justamente la habilidad adquirida en su comunidad y en su familia de reaccionar a los eventos imprevistos. Por eso pudieron hacer esto. O sea, tal vez en un primer momento sí fue un shock, no sabemos qué pasó por su cabeza en un primer momento, no estamos ahí, pero de acuerdo a lo que lograron, sabemos que ese shock pasó y comenzaron a tomar decisiones. Comenzaron a instrumentalizar sus conocimientos y comenzaron a hacer un ejercicio cognitivo complejo. Así Porque es. la toma de decisiones es eso, es un ejercicio cognitivo complejo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? En este momento ya vimos que no nos vinieron a rescatar, ya pasaron tantos días porque sé contar los días, sé cuándo va a salir el sol, sé cuándo se va a ocultar, sé hacia dónde está el norte, por lo que sea, yo no tengo idea, pero ellos sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a movernos porque si podemos acercarnos a la mejor a alguna aldea, podemos acercarnos a la mejor a alguien que nos está buscando, podemos acercarnos a un lugar, a una fuente de agua. No sabemos si el agua se les estaba acabando y eso también nos motivó a moverse para buscar una fuente de agua cercana. ¿Y qué saben las comunidades de pueblos originarios? Que donde hay una fuente de agua seguramente va a haber personas cerca. Ujú. ¿No? Entonces, Exactamente. son conocimientos que pusieron en práctica y que son significativos porque los han ejercido una y otra vez. El conocimiento significativo no es porque te acuerdes dentro de 20 años, es porque te acuerdas dentro de 20 años, pero además sabes para qué. Y además, fíjate que la palabra acordarse, muchos lo asocian con la memoria, ¿no? Es que yo me acuerdo, y entonces piensan que es una cuestión de memoria, cuando en realidad no es así. Mira, cuando hablamos del aprendizaje significativo y que estamos abordando directamente la aplicación práctica del conocimiento, encierra entonces un sentido de uso, una generación de valor en la persona. ¿Hasta qué punto llega a ser? Bueno, claro, claramente aquí incluso hay investigadores que han abordado y que han tratado de ir desgranando estas distintas ideas. En lo personal, yo trabajo mucho con la idea de Massano y Kendall, donde está la taxonomía, y en donde al final del día el ser humano es un cúmulo de distintas habilidades complejas del pensamiento, donde sí está la memoria, por supuesto, donde sí está la comprensión, está el análisis, la utilización del conocimiento, el sentido metacognitivo y también la interiorización que es el self, ¿no? Y en donde en realidad lo que está sucediendo es que en tiempo real
están pasando todas, o bueno, no todas, una buena cantidad de estas distintas funciones complejas en una decisión tan sencilla como es cruzar una calle. Eso realmente, insisto, vaya, es fascinante, porque aquí es donde aterrizo a la parte precisamente significativa ya de Skepsi como idea o como concepto, en donde la intención es más allá de un solo conocimiento, porque dicen, bueno, pues para eso está la escuela, ¿no? Porque la escuela está para enseñar, ¿no? O los papás, no, 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 espérame. La escuela cumple con una función, la educación práctica cumple con una función, pero el desarrollo de las habilidades del pensamiento te permite la instrumentalización, y llamémoslo de esa manera, se convierte en la vitamina que te va a dar todas las funciones necesarias para tomar, por ejemplo, buenas decisiones, para trabajar con pensamiento lateral, para desarrollar, por ejemplo, elementos de imaginación, para poder elaborar de manera mucho más completa y complejo un discurso, porque de verdad quieres transmitir con precisión a tu pareja, que la amas, por decir una cosa, ¿no? Es realmente fascinante el hecho de que en realidad la capacidad del cerebro aún no ha sido completamente detallada, aún no ha sido completamente investigada. Y esto nos da la pauta a poder sugerir cómo es que podemos estimular todas estas distintas habilidades para que evidentemente nuestros hijos tengan mejores habilidades del pensamiento. Fíjate, ya está Michelle comercialote, pero ¿tú cómo ves, Marta? Pero es que es bueno. Mira, algo que me ha gustado a mí, y por eso me encanta platicar contigo, es que justamente cuando nosotros vemos la escuela, y miren que yo soy una mamá que educa en casa, yo no uso la escuela, mi hijo no ha ido a la escuela, él se educa en casa. Pero muchas veces, incluso aunque educamos en casa, adolecemos de los mismos problemas. Nos preocupamos por los contenidos, nos preocupamos por los conocimientos, nos preocupamos por una serie de cosas, y sí, muchas veces nos preocupamos por las habilidades del pensamiento, pero no tenemos una metodología para hacerlo, ¿no? O sea, de alguna manera, y desde su muy particular cosmovisión, estas personas en la selva en Colombia tenían una metodología, que Así es. probablemente es una metodología muy, ¿cómo llamarlo? Pues sí, empírica, pero Local, existe, ¿no? Yo creo que local, muy local, propia, muy ¿no? necesaria para el lugar donde estaban. Exacto, para la ¿Sí? supervivencia del lugar donde viven. Sí, Pero acá, digamos, en la sociedad urbana, no tenemos esa metodología, la hemos perdido, la hemos así es. se ha diluido. Y justamente algo que me gusta de Skepsi, aunque sí, es esa parte de que recupera esa metodología para desarrollar habilidades del pensamiento, porque no se pueden desarrollar de la nada. O sea, sí es cierto, ya las traemos, existen ahí, por angas o mangas las vamos desarrollando, y cada persona las desarrolla en mayor o menor medida. Por eso es que vemos gente que de pronto parece, wow, súper, puede hacerlo todo, pues sí, tuvo la oportunidad de desarrollar sus habilidades del pensamiento, genial. Y otros que dices, ay Dios, ayúdalos, porque solitos no van a poder ni No cruzar la puede, calle. ¿no? No tuvieron la oportunidad de desarrollar esas habilidades del pensamiento de la misma manera, o sea, porque hay diferentes formas. El hecho de tener al alcance una metodología probada, comprobada, y que además es, ¿cómo decirlo?, alcanzable para todos los chicos y las chicas, creo que es algo que a mí me encanta precisamente de Skepsis, y que a mí me encanta de todo lo que me ha sido enseñando en esto, porque he aprendido mucho de Martín, Gracias. muchísimo en esta parte de cómo se puede hacer esto, pero a través de una serie de ejercicios continuados y además constantes, repetidos, que no repetitivos, son dos cosas diferentes, Así ¿no? es. No son repetitivos porque no son aburridos, pero sí son repetidos en el sentido de que se ponen ejercicios similares en Ujú. tiempos similares. ¿Para qué? Para que precisamente el cerebro pueda echar a andar su maquinaria compleja y pueda tomar todas estas opciones y pueda ponerla en juego para solucionar problemas, para tomar decisiones, para memorizar
no en el sentido de parecer periquito, sino utilizar la memoria, como A tú su decías favor. hace rato, a su favor, esta memoria de Ujú. trabajo que te va a ayudar a ser mucho más asertivo y eficiente, y además tomar la parte de las emociones también, que Así también ya es. lo mencionaste y también Ujú. es muy importante. Estos niños supieron lidiar incluso con sus emociones de dolor, que debieron haber tenido un dolor tremendo, de miedo, de ira, no sabemos qué tanto estaba en juego en ese momento dentro de ellos, pero supieron lidiar con ellas para sobrevivir. Entonces, esto no se puede lograr mágicamente, no se puede lograr de la nada, requiere una metodología y un trabajo que creo que es lo que me gusta mucho de Skepsi, que él tiene esa metodología y ese trabajo que permite que nuestros hijos desarrollen esas habilidades que no sabemos si el día de mañana les van a salvar la vida. La Sí, verdad así no lo es. sabemos, ¿no? Así es. A mí me encanta y bueno, y yo creo que ya por el tiempo estamos a punto Y a de punto de terminar cerrar. esta sesión, pero yo creo que incluso es un buen momento para hacer una pregunta con Marta, que era una pregunta que fíjate que no te dije que te iba a hacer, porque soy un tramposo, pero Es tiene que ver malo. sí, pero tiene que ver con el paradigma. Esto es, aquellas ideas que ya tenemos preconcebidas y que son las que incluso nos marcan, ¿no? Y que más adelante en lo que puede llegar a constituir una ceguera en el ser epistemológico, ¿no? Entonces, el paradigma asociado al padre, es que lleva precisamente la relación de cómo educar a un hijo, qué decisiones tomar por el bien del hijo, ¿no? Oye, es que el trabajar, por ejemplo, la mente es aburrido, o oye, es que es necesario que sí se trabaje la mente porque el niño tiene que crecer, etcétera, forman parte de los conceptos paradigmáticos, ¿no? Romper el paradigma se ha convertido en una discusión de este nuevo siglo, de esta nueva idea, ¿no? Incluso en muchas empresas, en muchas organizaciones, se trabaja duramente con el desarrollo de pensamientos laterales para que los trabajadores puedan romper paradigmas y que sean innovadores. Bueno, traslademos esta idea compleja de una escuela, perdón, de una industria hacia nuestros modelos educativos con los padres, ¿no? ¿Cómo podríamos, a través de esta experiencia y de esta discusión, sugerirle a los papás que este rompimiento de paradigma puede llevar a potencializar el futuro de nuestros hijos? ¿Tú cómo ves, Marta? Pues yo siento que lo primero que tenemos que hacer es justamente ayudarlos a ver que traen un paradigma preestablecido. Desgraciadamente, cuando lo traes ya inserto en tu chip mental, a El chip veces ya no no lo cambia, puedes ¿no? ver. Ajá, a veces no lo puedes ver. O sea, lo traes aquí inserto y no lo ves. No te das cuenta. Es lo que bueno, nosotros que educamos en casa, decimos que queremos dejar atrás el chip de la escuela y nos desescolarizamos. Pero incluso dentro de ese proceso de desescolarización, muchas veces adquirimos otro chip incorrecto. Un chip que no es sano para el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Que es el chip de, yo que soy tu madre, lo sé todo. Entonces, yo te Claro. puedo decir qué te conviene. Claro. Y realmente Ujú. no lo sabemos todo. Pero ¿qué pasa? Si queremos romper esos paradigmas, si queremos realmente que nuestros hijos y nuestras hijas rompan con ellos, tengan pensamiento lateral, tengan esa capacidad de toma de decisiones, tengan pensamiento crítico, necesitamos empezar por nosotros. Y eso no quiere Claro. decir que nosotros nos vamos a meter a Skepsi, porque ahorita Skepsi todavía no me lo hace Martín para adultos, yo ya se No, lo no, estoy todavía pidiendo, por favor, ya, yo lo necesito. no. Ok. Sino que necesitamos que nuestros hijos sean ese, ¿cómo decir? Ese puente que nos va a permitir romper el paradigma, el chip que traemos aquí, hacerlo pedacitos y volver a aprender. Yo invitaría a los padres a abrir su mente. O sea, abran su mente a las posibilidades. Imaginar las posibilidades que nos puede dar el lograr desarrollar en nuestros hijos un verdadero pensamiento crítico, que no es criticar a todo el mundo nada más porque No, se me no, no, antoja. no, 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 el no. pensamiento crítico Es inicia por uno mismo. cuestionador. Sí, Ajá, es un pensamiento frontal, es un pensamiento claro, que te lleva a tratar de identificar por ti mismo la búsqueda de la verdad, aunque en ese momento no sea
la auténtica verdad, sino que es el Exacto. instinto que te impulsa a esa parte, ¿no? Eh, Eso es genial, Eso sí, es, claro. eso es fantástico y eso es Sí, lo que tenemos que aspirar, pero ¿podemos enseñar pensamiento crítico si no lo tenemos? No. ¿Podemos enseñar pensamiento lateral si no lo tenemos, si no sabemos qué es, si pensamos que pensar lateral es, bueno, ¿tú crees que los niños lloran porque manipulan? Yo creo que no. Ya, tengo pensamiento lateral. No, tampoco, ese no es el pensamiento lateral. ¿Sí? No podemos enseñar y no podemos dar lo que no tenemos. Y si no así lo es. tenemos, tenemos que ser lo suficientemente humildes y conscientes de que no podemos saberlo todo y que muchas veces vamos a necesitar ayuda con ciertas cosas. Y creo que esta es una de las cosas con las que necesitamos ayuda, Sí, ¿no? Para mí está clarísimo. Una de las cosas con las que más he necesitado ayuda, en el caso de mi chaparro, es el desarrollo de sus habilidades, del pensamiento. No por otra cosa, sino porque a pesar de que me encanta leer, a pesar de que me cuestiono muchas cosas, a pesar de, no lo sé todo y no puedo saberlo todo. Sería absurdo de mi parte, engreído y bastante equivocado, ¿no? irreal Ujú. creer que puedo saberlo todo. Entonces, yo invitaría a los padres a cuestionarse eso. ¿Qué, Y que qué con esto se ve. herramientas les Ujú, faltan, no? ujú. Y si me las da, si encuentro un lugar que me las da, ¿no sería una buena decisión ir a ese lugar? Gracias. Sí, Y sí, claro, o sea, aquí el punto es, bueno, claro, la invitación de que me atrevo a dar en este punto es, pues a todos aquellos que quieran desarrollar las habilidades de pensamiento de sus hijos, pues los invito a que ingresen a la página www.skepsi.com.mx. Skepsi es S de Samuel, K de kilo, E de enano, P de Pablo, S de Samuel, I de imán, skepsi.com.mx. Ahí mismo van a encontrar ustedes la parte en donde dice inscríbete, y ya se inscriben y con esto van a tener la oportunidad de poder desarrollar las habilidades de pensamiento de sus hijos. En este mes, que es el mes de los cursos de verano, incluso como Skepsi tenemos una promoción fabulosa, porque tiene que ver prácticamente con una inscripción de $1, la inscripción a Skepsi es de $1, y el curso de verano, que es de un mes, va a costar $899. O sea, que con $900 ustedes pueden desarrollar las habilidades de pensamiento en sus hijos, que van a ser de gran ayuda para el próximo ciclo escolar. Esto es, ya sea en una escuela o un modelo educativo formal, escolarizado, o ya sea que estén ustedes, por ejemplo, estudiando en casa, cualquiera de los dos modelos está complementando Skepsi en sus niños porque les ayuda a estimular precisamente todas estas distintas habilidades del pensamiento y que los va precisamente a potencializar para que tengan un desempeño más allá del escolar, un desempeño personal superior, precisamente porque las habilidades se empiezan a desarrollar y a la larga, con la continua práctica, se convierten en hábitos de pensamiento que, fíjense, fueron los hábitos que llevaron a los niños perdidos de Colombia a sobrevivir. Entonces, sí, pues bueno, yo creo que qué mejor cierre que este, ¿no, Marta? ¿Tú cómo ves? ¿Te gustaría totalmente. A mí me dar? gustaría solo agregar una cosa. Padres escolarizados, no escolarizados que me escuchan, de verdad aprovechen la oportunidad. Tiene dos ventajas. Prueban Skepsi a un precio increíble y sus niños y niñas van a salir beneficiados. Ahora sí que, ¿qué más quieren? Hay muchos que están, es que necesito un curso de verano, necesito un curso de verano, recomiéndenme un curso de verano. Tomen este. Es ¿Por un qué? curso que Porque créanme que sí, las habilidades que van a desarrollar, que ojo, son un proceso. No esperen que las desarrollen hoy para mañana, no. Son un proceso, pero esto que se va a sembrar durante este mes de verano, porque es una siembra, se va a ver sus frutos a lo largo del tiempo. Y lo más importante, de verdad, pueden significar la diferencia entre vivir y morir. Y parece dramático porque dices, ay Marta, qué dramática eres. No, es que lo he visto no solo con los niños de Colombia. Yo recuerdo el desastre de los Andes, que cuando yo era joven fue muy sonado. Bueno, cuando yo acababa de nacer fue en el 70 y tantos, pero de niña crecí con esa historia.
¿qué tenían estos chicos en común con los otros chicos? Habilidades del pensamiento, Ujú. capacidad de tomar decisiones, pensamiento lateral, pensamiento complejo. O sea, y si ustedes analizan cada uno de los eventos donde la sobrevivencia ha sido clave, se van a dar cuenta que las personas que lograron sobrevivir y que jalaron a otros a eso, tenían estas habilidades desarrolladas. Entonces, ¿qué mejor que darles ese regalo a sus hijos? Para mí es un regalo. Y hacerlo a través del curso de verano de Skepsi por 900 pesos. O sea, digo, de verdad, Es con se todo lo el amor, gasta ¿no? uno yendo al cine. O sea, Sí, es claro. en serio, se lo Es- gasta una es- familia son, de 2 niños, se lo gasta yendo al cine. O sea, así es, y es en realidad una experiencia para toda la vida. Entonces, pues bueno, oye Marta, pues muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, voy a despedir ya a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos. Acá en la sesión de Zoom está acompañándonos Aimé, Arturo, nuestro fan número 1, que además es mi vendedor y que además nos hace el favor de poner siempre el seguimiento y él sí les da, los apapacha, él los acompaña, les llena la forma, les habla por teléfono para decirles cómo inscribirse, etcétera. Arturo, en ese sentido, es un gran colaborador, está comprometidísimo con el proyecto, entonces, pues bueno, pueden contar con él como un buen aliado, y también Laila, que incluso hasta nos pone un corazón también, lógico, yo soy muy malo, pero corazón, pues una cosa así. Gracias también por acompañarnos en esta sesión, y a quienes nos hicieron el favor de acompañarnos también en Facebook, que pues miren, perdónenme ustedes, todavía no les sé muy bien al sistema del Facebook, entonces no sé si me escribieron, me preguntaron. Eso yo creo que más adelante lo voy a averiguar. Discúlpenme esta primera sesión. Prometo que la siguiente va a ser un poquito más, más precisa para darle apoyo a todos aquellos que nos acompañan también en Facebook. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias. A la invitada especial, Marta, por supuesto, muchas gracias por ser una excelente pues exponente de este tema, tus conocimientos y tu experiencia ha sido muy útil para poder abordar el punto. No sé si quieres dar unas últimas palabras antes de que ya dé el cierre final de la... no, pues solo agradecerte, Martín. A mí me encanta compartir contigo. Creo que nos hemos encontrado muy bien en este rollo de la educación. Hablamos el mismo idioma, me encanta eso. Difícilmente encuentro una persona con la que hable el mismo idioma y me encanta que con Martín lo hago. Y pues nada más dar las gracias, de verdad invitar a las familias. Está voy a decir el número de contacto por si quieren contactar a Arturo, 222-11-67-516. Bien facilito, 222-11-67-516. Se comunican con Arturo y él les platica todo lo que hay en Skepsi de fabuloso. Aprovechenlo, de verdad no se van a arrepentir. De verdad se los juro, yo ya lo probé y no se van a arrepentir. Por eso le estoy pidiendo a Martín que ya haga el de adultos, porque nos hace falta, nos hace falta. Vamos a trabajar para el manejo de estrés, ¿no? Por ejemplo. Por favor, por Muy favor. bien. Y pues bueno, yo me despido de ustedes. Soy Martín Ochoa, el director de Skepsi, Gimnasio del Pensamiento. Y así como tenemos esta sesión, este webinar, vamos a tener uno proyectado también el siguiente mes. Y además, acompañado junto con Marta, tenemos algún par de proyectos editoriales muy interesantes que en su momento se darán a conocer. Estamos comprometidos con el desarrollo de las habilidades del pensamiento de nuestros hijos y de toda la experiencia humana, y en Skepsi estamos a favor de la libertad de pensamiento. Muchas gracias a todos y espero que nos veamos pronto nuevamente. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.